Bienvenidos a Corazón Churiurdin. El podcast en el que escucharéis historias sobre la historia de la Real Sociedad. Soy Juan Rodríguez Millán. Arrancamos. La Real es el primer equipo que inscribió su nombre en el palmarés de la Supercopa, pero bien pudo ser también el primero en hacerlo en el de la Liga. No, el primer campeonato de Liga, el que se celebró en la temporada 1928-29, no tuvo al equipo Churiurdin como uno de sus principales contendientes, pero sí sucedió en el primer intento de celebrar un torneo liguero en España, la que se conoció como Liga Española de Fútbol, que se celebró justo un año antes. O mejor dicho, se intentó celebrar, ya que quedó como un torneo inconcluso. La Liga fue el camino por el que el fútbol español apostó por la profesionalización. Los campeonatos regionales y el Campeonato de España, lo que hoy en día es la Copa, ya no eran suficientes para los clubes y buscaron una nueva vía que siguiera el modelo del fútbol inglés. En 1926 se aprobó el Reglamento del Fútbol Profesional Español, el que abría el camino para crear la Liga, pero las discrepancias eran inmensas entre los clubes, que no se ponían de acuerdo en el formato y sobre todo en quiénes debían formar parte de la nueva competición. La Copa, como sucedió un año después cuando finalmente se creó la Liga, acabó siendo el factor determinante. Los clubes que ya habían logrado ese título conformarían el Torneo de Campeones, y los que no serían parte de la Liga Profesional de Clubs de Fútbol. Los dos torneos se celebraron en paralelo. La Real, en virtud del título logrado en 1909 por el Club Ciclista San Sebastián, entró a formar parte del primer grupo junto con el Athletic, el Real Madrid, el Fútbol Club Barcelona, el Real Unión y el Arenas de Guecho. Esta división entre clubes minimalistas y maximalistas, como se denominaban los campeones y los que no lo eran respectivamente, no fue el único problema al que hubo que hacer frente para que este primer intento de liga se desarrollara. El principal escollo fue que las fechas escogidas, desde septiembre de 1927, coincidían con el devenir de los propios campeonatos regionales. Si antes había pocos partidos como para hacer que el fútbol fuera una actividad profesional, empezaba a ser un problema que hubiera demasiados. El torneo de campeones no se celebró como se hace en la actualidad, agrupando los partidos en jornadas, sino que se jugaba cuando y como se podía. El partido inaugural del torneo, el 4 de septiembre de 1927, lo jugaron Arenas y Real Sociedad en Ibaiondo, y ganó el conjunto donostiarra por 2-3. El guechotarra Yermo marcó el primer gol de la competición en el primer minuto de juego, y Marculeta fue el autor del primer tanto de la Real al cuarto de hora de juego. Cholín y Mariscal culminaron la remontada a Churiurdin para dar los primeros 2 puntos en juego al equipo entrenado por Benito Díaz. La Real sufrió su primera derrota en su segundo encuentro, en Barcelona, por 2-1. Entonces era imposible de saber, pero el equipo blaugrana habría sido el gran rival realista por este título. El desequilibrio en el desarrollo de la competición era ya entonces evidente. Mientras la Real solo jugó esos 2 partidos de liga en el mes de septiembre, el Barcelona disputó nada menos que 4, logrando 7 puntos. Solo el Real Unión fue capaz de empatar contra el conjunto catalán y lo hizo teniendo que marcar 3 goles. 3-3 fue también el resultado de la visita realista a San Mamés, en un partido en el que el equipo blanquiazul respondió a cada tanto de los rojiblancos con un empate. En su cuarto partido del campeonato, la Real logró la mayor goleada del torneo, 6-1 ante el Arenas en Atocha, con Marculeta y Cholín como bigoleadores y Zaldúa y Mariscal redondeando el marcador. En noviembre, la Real cerró el doble enfrentamiento con el Real Madrid con derrota por 2-1 en terreno blanco y una contundente victoria por 5-1 en Atocha, aprovechando la inferioridad numérica por la lesión del portero visitante, Castro, y la imposibilidad de hacer cambios en aquella época. Si esta liga se hubiera ido jugando jornada a jornada, la Real habría arrancado la segunda vuelta con 7 puntos, los mismos que el Real Madrid, a 2 del Athletic y a 4 del líder, el Barcelona. El Athletic ya no volvería a sumar un solo punto en lo que le quedaba de competición, empezando por la derrota que sufrió en Atocha por 4-2, y la victoria en el campo realista contra el Barcelona por 2-1 en el octavo partido del equipo Churiurdin le metía de lleno en la lucha por el título. Ese partido, por cierto, como muestra palpable de que se jugaba cuando se podía, tuvo lugar solo un día después de que realistas y culés se vieran las caras en la fase clasificatoria de la Copa, con una contundente victoria de los de Benito Díaz por 5-1. El Barça completó sus 10 partidos sumando 15 puntos. El Athletic hizo lo propio y llegó a 11. El Real Madrid se quedó en 8 y el Arenas cerró su participación en el torneo con 7 puntos. Quedaban solo 2 partidos por disputarse, los 2 que enfrentaban a la Real y al Real Unión, el derbi guipuzcoano. Los de Irún apenas habían sido capaces de sumar 4 puntos, eran colistas y no conocían la victoria en el torneo.
Si la Real lograba sumar 2 triunfos, alcanzaría los 15 puntos, los mismos que el Barcelona, y sería campeona. Y ahí es cuando el torneo entró en barrena, privando al equipo chururdín de una gloria que tenía al alcance de la mano. Real Sociedad y Real Unión ya se habían enfrentado esa temporada nada menos que en 8 ocasiones, 6 en el marco del campeonato regional y 2 más en la Copa. A pesar de la diferencia clasificatoria en la liga entre los dos equipos guipuzcoanos, la gloria regional se la había quedado el Real Unión, que había conseguido proclamarse campeón del campeonato tras vencer por 2-1 en el último de esos 6 duelos, mientras que en la Copa el equipo que siguió adelante, de hecho hasta jugar la final contra el Barcelona, fue la Real. Cuando el equipo chirurdín jugó en marzo su partido liguero contra el Barcelona, entró en liza precisamente el desarrollo de la Copa. El avance realista llenó de compromisos su calendario, por lo que la previsión para sus 2 partidos de liga restantes era disputarlos el 27 de mayo y el 3 de junio, justo después de la final de Copa ante el Barcelona. Pero esa final terminó sin campeón y hubo que jugar un desempate, y el desempate tampoco ofreció un ganador, y los Juegos Olímpicos de Ámsterdam se llevaron a buena parte de la plantilla realista, lo que retrasó la final de Santander hasta el regreso de la expedición olímpica, quedándose finalmente el título el Barcelona, y condenó al olvido los 2 últimos partidos de liga. A la Real se le escapó la gloria de ser el primer campeón de liga, acarició un título que finalmente no se llegó a conceder, y se tuvo que conformar con un doble subcampeonato que no hizo justicia al gran fútbol que desplegaba el equipo de Benito Díaz.